Buenas tardes, mi nombre es Aritza Laureano, matrícula 2019-0086 y les estaré hablando sobre el abordaje de las quemaduras en sala de urgencias, al igual que su definición, clasificación, etiología, manifestaciones clínicas, su diagnóstico y tratamiento. Las quemaduras son una de las causas más frecuentes de lesión en todos los grupos de edad. Pueden ser producidas por variedad de agentes tales como físicos, químicos, por electricidad y radiación. Estos agentes tienen la capacidad de producir daño celular que, dependiendo del grado y tiempo de exposición, pueden desencadenar falla orgánica, multisistémica e incluso la muerte. Las quemaduras se definen por su profundidad y extensión, las cuales a su vez dependen del agente que la produjo, su temperatura y la duración de la exposición. A temperaturas mayores a 45 grados hay daño celular debido a la desnaturalización de las proteínas celulares. La infección es la principal causa de muerte en los pacientes con quemaduras. La profundidad de la lesión, las quemaduras se clasifican en de primer grado o superficial. La quemadura solo afecta a la epidermis. Este tipo de lesión causa un mínimo daño en el tejido. La piel quemada está dolorosa y enrojecida. El ejemplo más común es la quemadura solar, segundo grado o espesor parcial. Esta quemadura afecta toda la epidermis y parcialmente la dermis. Hay formación de ampollas o flictenas bajo las cuales la piel se encuentra roja o moteada y húmeda. Hay edema considerable y la quemadura es muy dolorosa. Generalmente resultan del contacto con líquidos calientes por flama o por explosiones. Estas se subdividen en superficial o tipo A y en profunda o tipo AB, tercer grado, espesor total o tipo B. Hay destrucción de toda la dermis, las terminaciones nerviosas e incluso el tejido subcutáneo. Los signos y síntomas incluyen apariencia pálida o roja y se encuentra acartonada. Son las que afectan toda la piel y además el tejido subcutáneo graso, músculo y hueso. Se trata de lesiones devastadoras, suelen resultar por descarga. El diagnóstico: si acudes a un médico para el tratamiento de una quemadura, dicho profesional evaluará la gravedad de la quemadura a través de un examen de la piel. Puede recomendar que te trasladen a un centro de quemaduras si la quemadura abarca más del 10% de la superficie total del cuerpo, si es muy profunda o si se produjo en el rostro, los pies o para los rescatistas y el equipo de emergencia debe ser la primera prioridad en el escenario. Si usted se encuentra en un ambiente prehospitalario, determinar la presencia de condiciones peligrosas que puedan atentar contra la integridad del equipo de emergencias es algo que no se puede pasar por alto. Será importante entonces realizar un adecuado aseguramiento del área, el cual debe ser desarrollado por personal especializado, el uso de los elementos de protección personal o equipo básico de bioseguridad, así como son los guantes, tapabocas, lentes, entre otros. Debe ser obligatorio al realizar el contacto con el paciente, remover toda la ropa que esté quemada, cubierta con químicos y comprimiendo. Retire anillos, pulseras y otros que puedan comprimir. Las quemaduras menores a 3 horas deben refrigerarse con agua potable a unos 18 grados centígrados por 30 minutos como mínimo. Debe administrarse oxígeno inmediato, pues a las quemaduras se asocia con frecuencia una inhalación de humo. La piel debe limpiarse con suero salino, cubrir al paciente con una manta o sábana seca y limpia para prevenir la hipocirculación. Uno de los principales retos a los que se enfrenta el médico encargado en dirigir la terapia de reanimación del paciente quemado es elegir el tipo de líquido a infundir. El líquido ideal para la reanimación del paciente quemado es aquel que restaure de manera efectiva el volumen plasmático sin efectos adversos. La extensa selección de líquidos disponibles para este fin ha impulsado los esfuerzos de los investigadores a determinar cuál de todos los existentes es el mejor. A la fecha, ninguno de los líquidos estudiados en ensayos clínicos controlados y aleatorizados ha demostrado ser superior. Es decir, que aún no existe uno que tenga mayor efectividad que otro. Esta ha sido mi exposición sobre las quemaduras. Muchas gracias. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes y que puedan entender todo lo que traté de explicarles. Gracias. Mi nombre es Alba Alexandra Sosa Pérez y le voy a estar hablando sobre la hipertermia maligna, que es una enfermedad de herencia autosómica dominante.
y esta consiste en la elevación peligrosa de la temperatura debido a una respuesta hipermetabólica ante un relajante muscular o anestésico inhalatorio o volátil y también a la succinilcolina. Otras causas que son menos frecuentes es las respuestas a estrés, calor, ejercicio intenso, entre otras. De los síntomas que pueden presentar estos pacientes está la rigidez muscular, especialmente aquí en la parte de la mandíbula. Pueden presentar arritmias, taquicardia, taquipnea, shock y la misma hipertermia, que por eso es su nombre, la elevada temperatura, debido a que estos presentan la temperatura con un grado de 40 o más grados Celsius, que es bastante elevado. Otros signos y síntomas que pueden presentar es sangrado, orina color marrón, la rigidez en el cuerpo, como les mencioné. Bien, para el tratamiento de esta afección se utiliza lo que es dantroleno sódico, que es un antagonista, el cual se encarga de contrarrestar el efecto del medicamento antes puesto o relajante muscular que haya utilizado la persona. Cada vez que vayan a administrarle el anestésico a alguien, deben de tener este medicamento ahí. Y más si se sospecha de que la persona sufre de hipertermia maligna, para que inmediatamente se le administre el dantroleno sódico, el cual debe de ser administrado cada 5 o 10 minutos hasta que la persona se mantenga estable o esté fuera de peligro. También podemos ayudarlo envolviendo al paciente en una frazada fría para que se le baje la temperatura. Mi nombre es Evelyn Bautista y les hablaré del síndrome coronario agudo. Este es un término que se utiliza para un grupo de afecciones que repentinamente detienen o reducen de manera considerable el flujo de la sangre hacia el corazón. Cuando la sangre no puede fluir hasta el corazón, el músculo cardíaco podría dañarse. Los ataques al corazón y la angina inestable son síndromes coronarios agudos. Se clasifican en angina inestable, ataque al miocardio sin supradesnivel del segmento ST y ataque al miocardio con elevación del segmento ST. Todos estos síndromes implican isquemia coronaria aguda y se diferencian basándose en sus síntomas, hallazgos en electrocardiogramas y niveles de marcadores cardíacos. La principal causa del síndrome coronario agudo es un trombo agudo de la arteria coronaria, y las causas menos comunes son la embolia de la arteria coronaria, espasmos coronaria y distensión de la arteria coronaria. Algunas manifestaciones clínicas son dolor torácico o angina, dolor de pecho que va desde el hombro hacia los brazos, náuseas o vómitos, indigestión y dificultad para respirar. Para realizar un diagnóstico se utilizan electrocardiogramas seguidos, medición de los marcadores cardíacos, angiografía coronaria inmediata y angiografía coronaria tardía. Los tratamientos consisten en atención prehospitalaria, como colocar oxígeno, tratamientos farmacológicos como anticoagulantes, la angiografía y tratamiento de sostén. Mi nombre es Charlotte Stephanie Huesbe González y estaré hablando sobre el abordaje del paciente en estado de coma. La conciencia se define como el estado de conocimiento completo de uno mismo y la capacidad de relacionarse con el entorno. Desde el punto de vista clínico, el nivel de conciencia de un paciente se define operacionalmente en la cabecera por la respuesta de éste a su examinador. La conciencia tiene dos componentes principales, el contenido y el despertar. El despertar se relaciona con el grado de conciencia, representando un aspecto cuantitativo. El contenido de la conciencia representa la suma de todas las funciones mediadas por la corteza, incluyendo tanto las respuestas cognitivas como afectivas. Por las causas del coma,
tenemos 3 tipos, que pueden ser lesión física extensa de los hemisferios cerebrales, lesión física local o generalizada del tronco del encéfalo y por último supresión de la funcionalidad neural. Las lesiones físicas del sistema nervioso suelen ocurrir por isquemia, traumatismo o compresión, mientras que la correcta funcionalidad neuronal requiere suficiente aporte de oxígeno y glucosa, así como una adecuada homeostasis del medio interno que mantenga la integridad de las membranas y la transmisión del impulso nervioso. Entonces tenemos el abordaje de un paciente comatoso. En definición, un paciente en coma sería un paciente en el que hay una pérdida del estado de alerta con ausencia de conciencia, falta de respuesta de estímulos externos, aún los vigorosos y por duración igual o mayor de 1 hora. Es un punto en un continuo del estado de conciencia. Para la valoración tenemos el interrogatorio, el examen físico general, valoración neurológica, determinar el estado del tallo encefálico y buscar asimetría que sugiera una lesión focal. En la etiología tenemos como causas, las más frecuentes son traumáticas, hipóxico-isquémica, isquémica hemorrágica. Un paciente en coma, primero tendremos una evaluación del nivel de conciencia, después una evaluación de los pares craneales, después una evaluación del patrón respiratorio, así como la de exploración motora y por último la rigidez de la nuca. Para la estabilización inmediata tenemos vía aérea, oxígeno e hipotensión. Medidas de soporte tenemos glicemia, tiamina, convulsiones, temperatura, hidratación, electrolitos, ácido base, hemostasia y edema cerebral. Muchas gracias. Mi nombre es Carolyn Veras y le estaré hablando sobre el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una lesión ocasionada por la interrupción sanguínea y hacia el cerebro. Y este se clasifica en accidente cerebrovascular hemorrágico e isquémico. El isquémico se subdivide en trombótico y embólico. Junto a estos 2 tipos se representa el 87% de los ataques cerebrovasculares. El trombótico es un coágulo denominado trombo que obstruye la sangre hacia alguna parte del cerebro. El embólico es causado por un coágulo en alguna parte del organismo, principalmente en el corazón, que este coágulo llega al cerebro a través de la irrigación sanguínea. El accidente cerebrovascular hemorrágico es cuando se produce una ruptura o un sangrado de una arteria y este se subdivide en hemorragia cerebral y subaracnoide. La cerebral es causada por un aneurisma cerebral y la mayoría de las personas mueren debido al aumento de presión en el cerebro. La hemorragia subaracnoide es causado por un sangrado de un vaso sanguíneo, por una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, en la parte superficial del cerebro. La sangre no penetra no se introduce en el cerebro. Los principales síntomas o manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular es el entumecimiento o dolor muscular, la pérdida repentina de la visión, el decaimiento de una parte de la cara o del cuerpo y también está lo que es el dolor de cabeza. Para diagnosticar un accidente cerebrovascular es necesaria una confirmación por una tomografía computarizada y una resonancia magnética del cerebro. El tratamiento o medicamento temprano para un accidente cerebrovascular está el TPA, que ayuda a minimizar el daño causado por el accidente cerebrovascular en el cerebro. Otros medicamentos son el Ateplasa, que es bueno para impedir el coágulo sanguíneo. Están los anticoagulantes y los antihipertensivos, que reduce la presión arterial.